La infame guerra entre Rusia y Ucrania ha cumplido ya un año. Por ello es hora de echar la vista atrás y hacer un resumen de lo que ha sido un año lleno de sorpresas, eventos, batallas y sinsentidos. Todo comienza en noviembre de 2021 cuando saltan las primeras alarmas, y es que ese día Ucrania informó de la presencia de soldados rusos en su frontera. Sin embargo, la tensión no comenzará a escalar en serio hasta enero, cuando Rusia y Bielorrusia llevan a cabo unas supuestas maniobras a gran escala cerca de la frontera con Ucrania. Para estas supuestas maniobras, Rusia moviliza casi un tercio de su ejército. Ante la amenaza que suponía una movilización rusa tan masiva, algunos dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz, tratan de calmar los ánimos reuniéndose con Putin o instándole a la negociación. A la par que Estados Unidos comienza a alertar de una posible invasión de Ucrania, Rusia mantiene que sus tropas simplemente están llevando a cabo unos simples ejercicios militares que pronto finalizarán. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos dice que, según información de inteligencia, Rusia atacará a Ucrania el 16 de febrero. Sin embargo, ese mismo día, Rusia anuncia que los ejercicios militares han finalizado y que sus tropas volverán a sus bases. Sin embargo, en los siguientes días no hay indicios de la retirada rusa. La tensión es máxima. De hecho, los aeropuertos de Kiev y Lviv son un hervidero de aviones estadounidenses y británicos que continuamente transportan y descargan armamento. De momento, lo que más se ven son misiles antitanque y manpads antiaéreos. A pesar de la alarma creada en Occidente, en Ucrania la gente está tranquila. Años de rumores de una invasión rusa hace que los civiles ucranianos no se tomen en serio los múltiples indicios de que esta vez la cosa puede ser de verdad. Lo mismo opina el presidente Zelensky, que pide a Estados Unidos no alarmar a la población para no echar más leña al fuego. El problema es que en el Donbass, el ejército ucraniano y las milicias populares de Donetsk y Lugansk comienzan a escalar el nivel de sus habituales escaramuzas. Se registran bombardeos de artillería por parte de ambos bandos a lo largo de toda la línea de contacto. El 21 de febrero, Putin da un discurso en la televisión rusa elevando mucho el tono y habla de un genocidio contra los rusos en Ucrania, de cómo la OTAN ha incumplido sus promesas rodeando a Rusia y de que Ucrania tiene voluntad de desarrollar armas nucleares. Al día siguiente, Rusia eleva aún más el tono, reconociendo la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y exige a Ucrania que no se una a la OTAN y que disuelva su ejército. La inteligencia estadounidense advierte de que un ataque ruso es inminente. Y así es como llegamos a la madrugada del 24 de febrero, momento en el que Putin se dirige al mundo hablando del supuesto genocidio a los rusos del Donbass y dijo que su objetivo era la caída del gobierno ucraniano y la desnazificación de Ucrania. Minutos después de su discurso, las tropas rusas invaden Ucrania tras un bombardeo contra objetivos estratégicos de apenas 2 horas. Y aquí es donde empieza la primera fase de la guerra, la Operación Relámpago. El ataque se lleva a cabo desde diversos puntos a lo largo de toda la frontera rusa y también desde la frontera bielorrusa. Al principio la situación era un caos. Ciberataques rusos dejaron fuera de servicio algunas webs del gobierno ucraniano. Los soldados ucranianos comenzaron a recibir SMS intimidatorios para comerles la moral. Aquel día los rusos avanzaron muy rápido. Pronto tropas rusas habían alcanzado la ciudad de Sumy, Kharkov, habían tomado parte de Jersón y cruzado el río Dnieper. Habían tomado también la central de Chernóbil y, lo más importante, el ejército ucraniano estaba defendiendo las afueras de Kiev. Y es que las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación muy arriesgada. Más de 30 helicópteros rusos desembarcaron tropas aerotransportadas rusas para asegurar el aeropuerto de Antonov en Hostomel, a apenas 30 kilómetros de Kiev. La idea era que tras la toma del aeródromo, aviones de transporte rusos descargasen cerca de 2.000 soldados allí, pero un contraataque ucraniano y la ayuda de la inteligencia estadounidense lo evitó. En la misma tarde, el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, proclamó un toque de queda de 22 horas a las 7 horas, permaneciendo el metro abierto las 24 horas para servir de refugio. Por su parte, el presidente Zelensky decretó la ley marcial, lo que incluía la movilización total del ejército y la prohibición de salir del país a todos los hombres de entre 18 y 60 años. Al día siguiente, la situación comenzó a ser crítica. Soldados rusos con uniformes del ejército ucraniano y unidades blindadas sueltas llegaron a los suburbios de Kiev. La amenaza era tan importante que Zelensky tuvo que ser evacuado a un búnker de máxima seguridad. Los civiles en Kiev se volcaron con la defensa de la ciudad y se fabricaron miles de cócteles Molotov. Además, las autoridades ucranianas repartieron entre la población 18.000 rifles. En un vídeo, Zelensky anunció que se quedaría en Kiev defendiendo la ciudad y se despidió en un emotivo mensaje en el que dijo que quizás esa fuese la última vez que le veían con vida.
Para hacer mella en la moral ucraniana, Radman Kadyrov, dictador checheno, anunció que sus soldados, conocidos por sus tropelías y sus crímenes de guerra, participarían en la toma de Kiev. Ese mismo día, Europa anunciaba un paquete de sanciones contra Rusia. Del mismo modo, cientos de empresas de todo el mundo anunciaron que cesaban su actividad en Rusia. Desde el primer día de guerra, las bolsas registraron importantes caídas y tanto el gas como el petróleo subieron hasta máximos históricos. El día 26 se comenzó a dudar del éxito de la operación rusa. El primer día de avance había sido espectacular, pero apenas 2 días después, las tropas rusas estaban sufriendo bajas en muchos puntos y comenzaron a aparecer vídeos de blindados y tanques parados que daban buena cuenta de que la logística rusa estaba fallando, pues no tenían gasolina. A la llegada de los chechenos a Ucrania, el gobierno de Zelensky respondió anunciando la creación de una legión extranjera compuesta por voluntarios de todo el mundo. Ese mismo día, Lukashenko, dictador de Bielorrusia, aseguraba por teléfono al presidente ucraniano que sus tropas no participarían en la operación. Acabada la primera semana de guerra, la situación era clara. A Rusia se le estaba haciendo bola su operación militar. Durante los siguientes 2 meses se llevarán a cabo intentos de negociaciones de paz, que no fueron más que pantomimas en la que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder nada. Rusia pedía la desmilitarización de Ucrania, que el país se declarase neutral y el reconocimiento de que Crimea era rusa y de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania, por su parte, se negaba y consideraba esas condiciones como una humillación. En los días siguientes, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea e incluso otros países como Canadá o incluso Suiza anunciaron fuertes sanciones a Rusia y el envío de ingentes cantidades de armamento a Ucrania. La respuesta de Occidente estaba resultando ser firme y decidida, algo que sorprendía a propios y extraños. Por su parte, China, el hipotético aliado ruso contra Occidente, no se mojaba y se negó a prestar ayuda militar directa a Rusia. De hecho, 2 bancos estatales chinos se llegaron a sumar a las sanciones económicas a pesar de que China las condenase. A principios de marzo, Rusia cambió de estrategia pasando a la fase 2, el ataque total. Esta nueva estrategia rusa consistiría en un avance más lento en el que las fuerzas rusas ablandarían las defensas ucranianas a base de bombardeos aéreos y de artillería. El 2 de marzo, Jersón era completamente tomada por Rusia y los ciudadanos de Odessa se apresuraban a llenar sacos de arena para fortificar la ciudad ante un inminente ataque que finalmente nunca se llegaría a producir. Un día antes ocurrió algo que marcará el transcurso de toda la guerra, y es que Mariupol, ciudad costera bañada por el mar de Azov, había sido cercada. El sitio de la ciudad se prolongará casi 2 meses, hasta el 21 de mayo. Durante ese tiempo ambos bandos sufrieron miles de bajas y la ciudad quedó reducida a escombros. Fuentes ucranianas afirman que la cifra de civiles muertos va desde los 10.000 hasta los 20.000. Mariupol ha sido tácticamente muy importante para la guerra, ya que obligó durante semanas a numerosas tropas rusas y prorrusas a desgastarse y quedar fijadas allí, no participando en otras ofensivas. El batallón Azov, de ideología neonazi, fue el que llevó el peso de la defensa de la ciudad. El asedio acabó con la rendición de los últimos 2.500 soldados ucranianos que, sin provisiones y muchos de ellos heridos, se rindieron en la planta de Azovstal, último reducto de los defensores. A medida que la guerra se estaba enquistando y los rusos se enfangaban en una guerra de desgaste, Occidente comenzó a enviar más y mejor armamento. Un ejemplo de ello son los 23 aviones MiG-29 que Polonia ofreció a Ucrania. La tónica general durante el resto de marzo fue la misma. Los bombardeos rusos diezmaban a las tropas ucranianas y destruían la infraestructura básica del país, mientras que las fuerzas ucranianas emboscaban constantemente al ejército ruso, haciéndoles pagar con su sangre cada metro de terreno ganado. Los esfuerzos rusos se concentraron en sitiar Kiev, y estuvieron cerca de conseguirlo, pero finalmente, ante la sangría que esto estaba suponiendo, el alto mando ruso no tuvo más remedio que cambiar de estrategia. Rusia, que estaba poniendo toda la carne en el asador, comenzó a movilizar a sus aliados. Aparte de los mercenarios privados del grupo Wagner y los chechenos, Rusia ha pedido ayuda a soldados de Abjasia, de Osetia del Sur e incluso a Bashar al-Assad, que en su día anunció el envío de 16.000 voluntarios a Ucrania. Así que el 25 de marzo Rusia anunció una nueva fase en su operación militar especial, la liberación del Donbass. Pues sí, desde ese día iban a comenzar los preparativos para conquistar todo el Donbass en manos de Ucrania, y esto implicaba no solo renunciar a tomar Kiev y deponer al gobierno ucraniano, sino también retirar todas las fuerzas del norte de Ucrania. Y dicho y hecho, Rusia se retiró de las inmediaciones de Kiev, de Chernigov y de Sumy, para agrupar a todas sus tropas en el Donbass.
Tras la retirada rusa se confirmaron las peores noticias. Los rusos habían cometido una serie de crímenes de guerra en la localidad de Bucha, donde numerosos civiles fueron encontrados muertos. A pesar de que Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Bucha, las imágenes no dejaban lugar a dudas. En abril comenzó a darse un fenómeno cuanto menos curioso, y es que Rusia comenzó a sufrir bombardeos y ataques en su propio territorio. También muchas instalaciones estratégicas y depósitos de combustible comenzaron a sufrir extraños incendios, incluso en las inmediaciones de Moscú. Todos estos sucesos, unido al relativo éxito que estaba teniendo Ucrania, dio pie a que Occidente siguiese aumentando las sanciones contra Rusia, que ya es el país más sancionado del mundo. Y también, como no, Occidente continuó mandando más y mejor armamento. De hecho, en abril llegaron a Ucrania los primeros ejemplares de armamento pesado, como vehículos blindados, piezas de artillería o sistemas antiaéreos. Incluso España se sumó al envío de armas con ametralladoras y misiles antitanque. El 13 de abril Rusia recibiría un gran golpe, después de que Ucrania hundiese con un misil Neptuno el buque insignia del Mar Negro, el crucero pesado Moskva. El 18 de abril comenzaba la ofensiva rusa sobre el Donbass. Sin embargo, aquella zona llevaba siendo fortificada desde 2014, por lo que en un principio las fuerzas rusas se han visto con grandes problemas para llevar a cabo su ofensiva. Zelensky llegó a decir que era la mayor operación militar desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de abril, la región moldava de facto independiente de Transnistria, donde hay estacionados 1.500 soldados rusos, recibe una serie de ataques por parte de elementos sin identificar, y se temía que Rusia estuviese desestabilizando la región para justificar una operación militar en la zona contra Moldavia. Sin embargo, finalmente nada de esto llegó a ocurrir. Desde el inicio de la guerra también se ha reportado la muerte de varios generales rusos. Esto ha sido posible gracias a la constante ayuda estadounidense en materia de inteligencia y vigilancia aérea. Esta ayuda también es clave a la hora de emboscar a las fuerzas rusas y de adelantarse a los grandes movimientos tácticos del Kremlin. A principios de mayo, Rusia recibió un balón de oxígeno, y es que el rublo, que se había devaluado a comienzos del conflicto, recupera su valor previo a la guerra. Y volvamos al Donbass, porque allí los rusos se iban a apuntar su primer gran tanto en la ofensiva por tomar la región. Y es que tras la toma de varias localidades claves en el frente de batalla, los rusos fueron capaces de tomar 2 de las 4 grandes ciudades que le quedaban a los ucranianos en el Donbass. Hablamos de Severodonetsk y Lysychansk, las cuales los ucranianos vendieron muy caras, pero de las que tras una buena maniobra de flanqueo por parte rusa, los ucranianos se tuvieron que retirar. Para entonces, el grupo Wagner ya comenzaba a ganar peso en las filas rusas, en detrimento de los chechenos de Kadyrov. Desde entonces, la figura de Prigozhin, el líder de los Wagner, ha ido poco a poco ganando peso político y militar. Para ello ha sido importantísima la campaña de reclutamiento que el grupo Wagner ha hecho en las cárceles rusas, de donde, según fuentes estadounidenses, sacaron al menos 40.000 hombres. Tras la toma de Severodonetsk y Lysychansk, los frentes se relajaron y durante julio y agosto vivimos la etapa menos intensa de toda la guerra, pero las noticias continuaban sucediéndose. Porque mientras las bombas caían en el Donbass, el mundo corría un serio peligro de sufrir una gran crisis alimenticia, ya que Rusia bloqueaba la salida del grano ucraniano a través del Mar Negro, un grano del que dependían muchos países en vías de desarrollo y otros que directamente no se pueden permitir el lujo de esperar a que acabe la guerra. Algunos de estos países dependientes del grano ucraniano eran Turquía, Egipto, Líbano, Yemen o Sudán. Esto se debe a que Ucrania es rica en tierras negras, un tipo de tierras que se encuentran en lugares muy localizados del planeta y que se caracterizan por ser tierras extremadamente fértiles. Afortunadamente la cordura hizo acto de presencia y Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para crear un corredor a través del Mar Negro por el cual pueden transitar libremente los cargueros ucranianos. Por cierto, para llegar a este acuerdo tuvieron que mediar tanto la ONU como Turquía. Para entonces Occidente ya se preparaba para poco a poco ir escalando en la cantidad y en la calidad de los equipos suministrados a Ucrania. Entre todos los elementos estratégicos que se han entregado, destacaron los HIMARS, sistemas de lanzamisiles múltiples con munición capaz de ser muy precisa hasta una distancia de 80 kilómetros. Gracias a los HIMARS, Ucrania comenzó una gran campaña de bombardeos contra nudos logísticos, arsenales y polvorines rusos que debilitó mucho a las fuerzas del Kremlin. Tanto fue así que para finales de verano los ucranianos fueron capaces de pasar a la ofensiva. Así que el gobierno de Zelensky anunció a bombo y platillo una gran operación para recuperar Jersón y expulsar a los rusos a la orilla oriental del río Dnieper.
El avance hacia Jersón fue lento y a cambio de una gran cantidad de bajas ucranianas. Sin embargo, antes de la liberación de Jersón, los ucranianos dieron un golpe a Rusia donde menos se lo esperaba, justo en la otra punta del frente, en las inmediaciones de Kharkov y el norte de Lugansk. Allí los ucranianos avanzaron sin casi oposición, capturando una gran cantidad de material ruso y expulsando a los de Putin fuera del óblast de Kharkov. De hecho, los ucranianos fueron capaces de tomar la estratégica localidad de Kupiansk y avanzar hacia las inmediaciones de Svatove. Un poco más al sur, los ucranianos tomaron Izium, tras una batalla en la que los rusos se retiraron para evitar ser cercados. 15 días después, el 1 de octubre, los ucranianos también tomaron Liman, una localidad muy importante, ya que tanto Izium como Liman eran claves para tomar Sloviansk y Kramatorsk, que son las únicas grandes ciudades que a los rusos les faltaban en el Donbass. Definitivamente la iniciativa estratégica estaba cayendo en manos ucranianas. La toma de Liman llegaba pocos días después de que Rusia organizase un referéndum en sus territorios ocupados en Ucrania, en los óblasts de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, un referéndum que se llevó a cabo sin ninguna garantía democrática. Finalmente el Kremlin anunció la anexión de estos territorios, algo que en la práctica no cambió mucho las cosas. Y por si esto fuera poco, al Kremlin le crecían aún más los enanos, y más después de que Ucrania atacase el puente de Crimea, el gran símbolo de unión entre Rusia y Crimea, que también tenía su papel en la guerra, permitiendo el transporte de suministros desde Rusia a Ucrania, pasando por Crimea por vía terrestre. Poco antes también se había volado por los aires los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectan Rusia con Alemania y que no estaban operativos, pero en este caso aún no hay pruebas de quién ha sido el causante de las explosiones. Con todo, la situación era límite para Rusia. Los ucranianos no dejaban de avanzar en el norte de Lugansk y la situación en Jersón tenía muy mala pinta, ya que la mayor parte de los puentes que conectaban ambas orillas del Dnieper estaban destruidos, por lo que llevar suministros a las fuerzas rusas que defendían su cabeza de puente era muy pero que muy complicado. Así que, lejos de amedrentarse, el Kremlin redobló su apuesta y llevó a cabo 3 acciones claves que a la postre le han devuelto la iniciativa estratégica a los rusos. Repasemos. La primera acción fue anunciar una movilización parcial para reclutar 300.000 hombres con los que apuntalar sus ejércitos. Una movilización que se ha visto efectiva y que ha tapado los agujeros que Rusia tenía en el frente después del desgaste de tantos meses de guerra. Por cierto, la movilización dejó tras de sí varios disturbios, especialmente en el Dagestán, y fueron los territorios más rurales y pobres de Rusia los que aportaron el grueso de los reclutados. A Rusia también le dolió la fuga de talento de al menos 260.000 rusos que huyeron del país cuando ésta se anunció, en su mayoría jóvenes formados de las principales ciudades del país. La segunda acción fue la retirada rusa de Jersón, que fue fruto del nombramiento de Surovikin como comandante en jefe de las fuerzas en Ucrania. Surovikin, veterano general al cargo de las fuerzas aéreas rusas en la guerra de Siria, inició una campaña de bombardeos contra las infraestructuras estratégicas ucranianas, que provocó que durante varias semanas los esfuerzos occidentales por ayudar a Ucrania se centrasen en los sistemas antiaéreos. Además, como decía antes, Surovikin ordenó la retirada total de las fuerzas rusas de la ciudad de Jersón, algo que sentó muy mal en los sectores ultranacionalistas de Rusia, pero que era necesario para no perder miles de hombres en una defensa imposible, y que además permitía a Rusia acortar el frente poniendo uno de los ríos más anchos de Europa de por medio. Aquí es importante decir que la retirada rusa que se hizo enmascarándola como una evacuación de civiles fue un absoluto y rotundo éxito, algo no menor si tenemos en cuenta que en la orilla oeste del Dnieper aún quedaban cerca de 20.000 hombres. La tercera acción rusa para recuperar la iniciativa en la guerra fue intensificar una ofensiva que llevaba realizando desde principios de agosto en las inmediaciones de Bakhmut. Allí el grupo Wagner inició una costosísima ofensiva que aún se mantiene y que ha provocado una sangría de bajas en ambos bandos. No obstante, en este caso, son los rusos los que están poniendo más sangre sobre el terreno, ya que las posiciones ucranianas en la zona se han estado fortificando desde 2014, por lo que cada metro de avance se está pagando muy caro. Los primeros frutos de esta ofensiva se han visto con la toma rusa de Soledar, que ha comprometido mucho la situación ucraniana en Bakhmut, que cada vez se encuentra más rodeada y en una situación más precaria. Tanto es así que los ucranianos ya han tenido que retirar tropas de la ciudad. Sin embargo, aunque la situación para Rusia ha mejorado, esta dista mucho de ser perfecta. Y es que, como he dicho, los avances rusos se han pagado muy caros. Un ejemplo de ello es la ofensiva que Rusia ha anunciado en febrero, atacando todos los frentes, intentando tomar Kupiansk en el norte, liberar la presión sobre Kemina, tomar Bakhmut y avanzar sobre Vuhledar.
Es en esta última localidad donde el desastre ruso fue mayor, con la pérdida de decenas de tanques y blindados. Todos estos meses de sangrientas ofensivas han provocado una guerra abierta entre el grupo Wagner de Prigozhin, apoyado por los elementos más nacionalistas de Rusia, como los chechenos de Kadyrov, contra la plana mayor de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Ministerio de Defensa, cuyas cabezas son el propio ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y Valery Gerasimov, que ha sustituido a Surovikin como comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. Mientras, Occidente ha continuado redoblando su apuesta en Ucrania. A los nuevos paquetes de sanciones, que entre otras cosas han vetado las importaciones de petróleo ruso en la Unión Europea, se le suma el envío de cada vez más y mejor armamento a Ucrania. A las municiones de largo alcance se le han sumado un montón de blindados, entre los que destacan los tanques M1 Abrams estadounidenses, los Challenger 2 británicos y los Leopard 2 europeos. Una ayuda en la que Polonia ha emergido como principal impulsora. Y así ha transcurrido el primer año de guerra, una guerra que parece que durará todavía bastante y que está muy enquistada. A día de hoy es prácticamente imposible calcular el número de muertos y bajas de uno y otro bando. Todas las estimaciones que tenemos parecen ser bastante interesadas, pero todas las fuentes coinciden en cifrar las bajas entre ambos bandos en más de 200.000. A pesar de todo el sufrimiento, ninguno de los dos contendientes está dispuesto a renunciar a sus objetivos estratégicos. Veremos a largo plazo quién de los dos bandos es capaz de movilizar más recursos y quién se puede permitir durante más tiempo el desgaste tan elevado que se está llevando a cabo tanto en el campo de batalla como en la economía de ambos países. Obviamente, hasta ahora, Ucrania es quien más ha sufrido la guerra, puesto que es un país más pequeño y la contienda se está librando en su territorio. Pero también es verdad que Ucrania está mucho más incentivada a seguir con el conflicto, ya que luchan por defender su país. Sea como sea, desde Memorias de Pez seguiré informando durante el año que viene. Y ahora el turno es para ti. ¿Cuándo y cómo crees que acabará la guerra? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.